que a sus propios hijos los utiliza para sus propios fines y sus propios deseos. El francés está diciendo, poco menos, que la gente no sabe que en el fondo, ¿qué hacen los burgueses con sus hijos sino matarlos? Es decir, el poder, con su propia sangre, para su propia ventaja y sus propios beneficios, ni siquiera tiene piedad con ellos. Estas hijas acaban por casarse entre ellos de una manera muy impúdica con ese propio poder. O sea, aquí empezamos ya a ver la perversidad del poder respecto a los demás, es decir, al débil. Por favor, continuemos. Y se divierte hasta que eyacula, viendo así a aquella pobre mujer toda encendida, repitiendo la operación hasta que la pobre queda carbonizada. El libertino finge acariciar a una prostituta, la masturba y ella no desconfía de él ante la masturbación, que en el instante de su eyaculación le coge la cabeza, la golpea con fuerza contra la pared y en el golpe tan imprevisto, generalmente la mujer queda o bien gravemente desmayada o simplemente muerta. Están 4 libertinos reunidos y juzgan a una vil prostituta y la condenan formalmente a la condena porque es una sucia y una ramera. La sentencia da 100 bastonazos aplicados de 25 en 25 para cada uno de los 4 libertinos. La primera tunda es donde le dan en los hombros y los riñones. La segunda tunda de los riñones hasta las pantorrillas. Y la tercera desde el cuello al ombligo, comprendidos lógicamente los senos, el bajo vientre y los pies. Luego le dan a la vil ramera un pinchazo de alfiler en cada ojo, en cada pezón y por supuesto en el clítoris. La sangran en el brazo y no atajan la hemorragia hasta que ésta se desmaya. El libertino le introduce un hierro hirviendo por el ano después de haberle dado una lavativa de aceite también hirviendo y por supuesto después de haberla azotado. Bien, esto es lo que hace el poder con todo el pueblo. Nos joden vivamente y entonces nos dicen, oh, ¿por qué os quejáis? La crisis es una puta mentira, todo es una puta mentira y si el pueblo no reacciona, nadie lo hará por nosotros. Este es el show de Manuela Trasobares. Bye bye. Bueno, después de esta intervención, si alguien tiene algún tipo de pregunta, porque aquí hemos dicho que iba a haber una mesa redonda, ¿alguien quiere comentar algo? Me ha quedado no claro después de esta intervención. ¿Queréis ir a casa? Muy bien. Bueno, pues aquí finaliza tu show y te damos las gracias por haber venido aquí invitada por la Facultad de Bellas Artes. Gracias.